¿Estás grabando tú, Felipe? Sí, La Esmerita, espérense que la Esmerita está peleando con el auto. ¿Me escuchas Ahí, ahora? ahora sí. Ya, hola. Hola, buenas tardes. Mira, viene Mili, me acaba de pedir el link, así que se lo mandé, así que estar ingresando ella ahora en este minuto. ¿Ya? Así que dejamos con Miliana para que le dé la bienvenida. Eh, Así que esperemos un minutito, porfa. ahí está. Ahí está Mili, ya, mira, llegó justito. Ahí está, sí. Llegaste justo, Emiliana. Justo que me estaban diciendo que te representara, pero dije, no, viene Mirliana, así que esperémosla a ella. Ya, Mili. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias por conectarse a este primer Journal Club, que es una gran iniciativa que parte de la revista chilena de enfermería, representados por Denise y por Felipe en estos momentos. Y por lo que pude revisar, el artículo viene del extranjero, Argentina, así es que con mayor razón para nosotros es un honor poder recibirlo y acogerlo y ojalá se den las instancias en que podamos conocernos personalmente. Creemos firmemente como Universidad de Chile en la importancia que tiene el conocimiento compartido y la difusión del conocimiento que vamos creando y cómo vamos construyendo desde nuestras diferencias, pero también desde nuestras similitudes, y que finalmente lo que nos une principalmente es ser personas que cuidamos a otras personas, ¿cierto? Así es que muchas gracias por estar acá y muchas gracias, Lenis, por esta iniciativa. Gracias, Emiliana, por las palabras desde el Departamento de Enfermería. La revista chilena de enfermería tiene codependencia directa, ¿cierto? Acá en la Universidad de Chile del Departamento de Enfermería. Yo soy la editora en jefe. Sin embargo, contamos con un equipo editorial bastante más amplio, ¿no? Tenemos hoy día también está Matías Faunde, que él es nuestro productor editorial. Está María Angélica Saldías también, que ella es editora asociada. Y está también nosotros con Felipe, que él ya viene, trabaja fuera quizás de la universidad y eso es importante porque ha ido enriqueciendo nuestro trabajo. También Esmerita, estaba hablando recién, es parte del equipo, ¿cierto?, editorial de la revista ampliado. Y muy bien, como mencionaba, ¿cierto?, Miliana, Carlos ha querido participar hoy día con nosotros, así que le damos las gracias en una iniciativa que no es tan conocida, quizás acá en Latinoamérica. Entonces nosotros lo invitamos y él aceptó, ¿ya? Así que voy a dejar con ustedes a Felipe Machuca, que es el que va a coordinar hoy día la actividad, ya que él es el que trajo esta idea y nos ha costado, pero logramos ponerla en práctica. Hoy, bueno, yo también quiero agradecer eh, todo este trabajo que se está haciendo desde la revista, desde el Departamento también de Enfermería de la Universidad de Chile, y especialmente a Carlos y a Marcela, que tuvieron la buena voluntad de estar presente en este primer Journal Club, de sumarse también a esta experiencia que, como decía Denise, es un poco distinta, de exponernos un poco en nuestro trabajo, que claramente es enriquecedor, pero muchas veces no tenemos estas instancias por las estructuras que tenemos en nuestros países, de no tener grupos de investigación que sean más amplios, de tener estos distintos niveles de formación con distintos investigadores y que de alguna u otra forma tener miradas de distintas personas también nos podría ayudar. Así que reitero y agradezco que se hayan tirado a la piscina con nosotros, a Marcela y a Carlos, porque también es una instancia que con el tiempo también irá mejorando y espero que sea una muy buena experiencia también para ustedes. Y Gracias. la idea de los Journal Clubs para todos los que estamos presentes es un poco indagar en la línea de investigación que se está desarrollando en un proyecto particular, ver
como nos decía también Denise, cuáles son los pros y los contras que podría tener ciertos diseños, ciertas estructuras, y cómo podríamos, entre comillas, mejorar o hacer crecer la investigación desde distintas perspectivas. Entonces, la idea es que esto no sea un monólogo, sino que podamos conversar. Yo voy a ir dándole algunas preguntas abiertas y dirigidas para que orientemos el trabajo y podamos estar estableciendo la conversación, así que todos los que están presentes también siéntanse en libertad de poder ir preguntando en algún momento o de ir aportando en nuestra conversación. Y en este sentido, yo les quería preguntar a ustedes, Marcela y Carlos, ¿cómo nace esta investigación? ¿En qué contexto ustedes la desarrollan? ¿Y cuál era su leitmotiv? ¿Cuáles eran sus aspiraciones en ese momento cuando la estaban desarrollando? Bueno, buenas noches para todos los participantes. Eh, bueno, mi nombre es Marcela y bueno, esto surge desde una actividad de extensión áulica desde la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que es donde pertenecemos junto con el doctor Carlos y bueno, quien nos habla, en un espacio de reflexión sobre el cuidado humanizado. Obviamente este espacio de reflexión tenía que ver con la práctica profesional, específicamente en la enfermería. Entonces los que participan eran, o sea, enfermeros profesionales desde el área asistencial y desde el área académica y los estudiantes de enfermería. Recuerdo que para esa actividad se inscribieron más de 170 personas y asistieron específicamente a la reunión, creo que alrededor de 90 y algo más o menos. Obviamente la actividad de extensión áulica fue de formato virtual. Y en el medio de este espacio de reflexión, donde desarrollamos la teoría de Watson y poder sensibilizar y crear un diálogo, un ida y vuelta entre los participantes y los que dirigíamos este espacio de reflexión, sobre la mirada del cuidado humanizado y esto de poder seguir creciendo en el área profesional en este aspecto. Entonces allí, en el medio de todo este espacio, es donde invitamos a participar y después ya Carlos específicamente él va a mencionar cómo se desarrolla la metodología del trabajo de investigación sobre la autoeficacia, la percepción del enfermero, ya sea estudiante o asistencial que tiene, sobre brindar el cuidado humanizado. Así que bueno, en este espacio de reflexión es como surge esta idea de una mirada introspectiva sobre nuestro accionar y sobre, bueno, específicamente sobre esto, ¿no? Sobre el cuidado humanizado en nuestra profesión. Bien, buenas noches. Complementando un poco lo que menciona Marcela, para esta actividad de extensión de la cual surge el proyecto de investigación pasaron un montón de cosas. Lo primero fue preguntarnos hacia qué área nosotros queremos realizar esta actividad de extensión. Marcela particularmente trabaja en una institución de salud, ella es licenciada en enfermería y trabaja en una institución que tiene una impronta religiosa, que sería la Clínica Adventista Belgrano. Y a partir de esto, María Marcela trabaja mucho la parte de humanización con los pacientes a partir también de cuestiones vinculadas a la religiosidad. Entonces intentamos un poco irnos por la parte de humanización y darle como esa impronta de tratar al otro como un par y no solamente como un número, como una patología, como un número de cama, y generar un espacio también para charlar por qué se ha venido perdiendo esta cuestión dentro del rol de enfermería, porque se está viendo cada vez un poco más este trato al paciente simplemente como un objeto de cuidado, sino un sujeto de atención, que es una de las cuestiones que en su momento reflexionamos. A partir de todo esto, dentro de mi rol como investigador y como director de carrera, le menciono a Marcela, realicemos también una medición en el curso de todo esto de la actividad para ver si realmente las personas están siendo formadas desde la carrera para brindar cuidados humanizados, porque hablamos por todos lados de cuidados humanizados, pero no hemos revisado mucho la currícula para ver si realmente estamos integrándolos, ¿no? Entonces, bueno, veamos si se sienten realmente preparados
para brindar cuidados humanizados, para vincularse adecuadamente con los sujetos de atención, y de ahí surge cómo trasladamos una actividad de extensión hacia un área de investigación. De hecho, esta actividad se hizo en varios bloques. Y para el segundo ya nosotros teníamos las personas que habían respondido a las encuestas, y también se generó un espacio para charlar un poco acerca de sus respuestas y de dónde derivó. Y para ya el siguiente año con todo esto, bueno, nos sentamos un poco a trabajar y avanzar en lo que fue la publicación y el envío de la revista. Pero a partir de cómo nace es un proceso bastante complejo, también que ameritó como un ratito de sentarnos y de charlar acerca de qué queremos evaluar, cómo y por qué nos interesa la temática, y este fue como un poco el contexto. Súper. A mí me interesa de sobremanera. Nuestro Journal Club está patrocinado por la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria. Tiene un nombre largo, pero nuestro gran objetivo es un poco lo que tú planteabas y lo que nos planteaba Marcela, de cómo rompemos ciertos espacios que tienen ciertas estructuras, que hay ciertas demandas sociales además, y que hay ciertas, incluso determinantes sociales que hacen que los cuidados de alguna forma se hayan transformado, que hayan perdido ciertas esencias, y que tengamos en un punto ahora crucial tener que hablar de una rehumanización de los cuidados. Eh, y en ese sentido me parece también que de cierto modo ustedes ya lo están trabajando, de cuáles podrían ser las líneas de investigación o los siguientes pasos que ustedes están viendo sobre esta temática en específico. Bien, Marcela, ¿querés empezar vos o Bu- hablo yo? Bueno, personalmente, como Carlos lo mencionó, yo tengo una línea dentro del ámbito del cuidado humanizado y del modelo que plantea Watson, que es con la cual me siento muy identificada en mi ejercicio profesional, porque, bueno, además de ser docente dentro de la universidad, soy enfermera asistencial. Brindo el cuidado directamente hacia ese sujeto, hacia esa persona, ¿no? Y a mí me interesa mucho, y es por esa línea, y es por el siguiente trabajo que vamos creo que a llevar adelante, que tiene que ver con la percepción del cuidado espiritual. Y no desde, si bien Carlos mencionó acerca de la religiosidad, que es un componente, yo abro ese panorama y digo todo lo que implica el cuidado espiritual, que es el ser, es lo que siente, lo que experimenta el paciente. Y yo quiero compartir algo, no sé si será en el espacio, Carlos no lo sabe, pero sí le mandé una foto, pero no la nuestra, Carlos, no te asustes. Como para salir un poco, quiero mostrarles algo, y bueno, ustedes ven acá que tengo una muñeca que es una enfermera, y no es cualquier enfermera, es una enfermera de la pandemia, de la época de COVID. Esta enfermerita, esta muñeca me la regaló a mí una paciente. O sea, el cuidado humanizado no solamente es una mirada desde el enfermero hacia el paciente, sino es lo que el paciente también nos devuelve a nosotros. Pero, hola, sí. Pero esta muñeca también cumplió un rol, y que estuvo varios meses en un centro de rehabilitación cuidando a una de las pacientes, que bueno, me tocó a mí estar, digamos, ser su enfermera, ¿no? Y yo digo, esto para mí es cuidado humanizado, es un ida y vuelta. Así que bueno, quería compartir con ustedes. Y bueno, mi próxima línea de investigación tiene que ver con esto, con desarrollar un poco más, que creo que es importante, qué herramientas tenemos nosotros los profesionales de enfermería para brindar esa otra parte del cuidado, que no solamente tiene que ver con el manejo del dolor o con la recuperación de una infección, de una sepsis, sino también con las otras áreas que hacen y que complementan al sujeto en su rehabilitación. Perdón si fue un poco largo mi presentación. Súper. Carlos. Sí.
Coincido plenamente con lo que mencionaba Marcela, de esto de involucrar otras variables, también el proceso de evaluación de la humanización, particularmente en la clínica, en el espacio laboral en el que ella se maneja, los pacientes también ya traen una impronta desde este punto de vista del espiritual y demás, entonces genera un espacio como bastante amigable para empezar a probar otro cruce de variables y de otros elementos que también son bastante interesantes. Capaz un paciente que viene con una impronta mucho más apegada a la espiritualidad, también tiene una percepción un poco más amplia de lo que para él o ella es la humanización. Entonces también como que creo que es un espacio bastante interesante para probar esto y también nos hemos intentado, estamos ahora en el proceso de diseño de otras actividades y es expandir un poco a otras áreas un poco más complejas y más particulares y de hecho acá está la licenciada Molina Jofré también con quien estamos ahora planificando ver cómo hacemos una evaluación acerca de la humanización del cuidado en espacios que son un poco más complejos, por ejemplo en las áreas de cuidado de salud mental. Bien, o sea, lo que tiene que ver con el cuidado en pacientes con alteraciones mentales diversas. Entonces también como que nos está abriendo un poco la cabeza de qué sucede en estos otros espacios y qué podríamos ir encontrando por acá, qué se puede hacer para mejorar un poco la atención del paciente. Y algo que Marcela ha mencionado un poco de forma implícita, pero que me parece importante explicitarlo, y es que enfermería sin humanización no es enfermería porque somos una carrera y somos una profesión cuya finalidad es brindar el cuidado a un otro, o sea, dentro de nuestros roles ya está lo humano. Bien, entonces toda esta situación también como que siento un poco entre nos interesa la profesión, nos interesa la investigación y nos interesa mejorar también cómo se cuida del otro y bueno, vinculemos esos tres elementos y de ahí sale, bueno, todas estas líneas de investigación que ojalá y logremos un poco ejecutarlas y tener resultados bastante positivos para luego generar intervenciones basadas en la evidencia que nos permitan modificar un poco también cómo, desde cómo se forma el profesional hasta cómo logramos que atienda a un paciente tomándolo en toda la integralidad de su ser. Ujú. Súper. Y tomando un poco lo último que tú mencionabas de ir construyendo distintos niveles de evidencia de la investigación, ahora nos vamos a ir a un lado que es más complejo cuando hablamos en los Journal Club, que tiene que ver con la metodología. Entonces, ¿qué sienten ustedes que podrían hacer algunos sesgos metodológicos que podría tener su investigación y de qué forma en las próximas investigaciones se podrían mejorar esos sesgos o también elementos metodológicos que se podrían agregar dentro de las investigaciones futuras? Bien, precisamente en el caso nuestro, como es una actividad que no nace particularmente a partir de la investigación, existen diversos sesgos que tienen que ver un poco desde qué tipo de población fue con la que trabajamos, principalmente una persona que se inscribe una actividad reflexiva respecto al cuidado humanizado, tiene una mente un poco más amplia para la medición de este tipo de cuestiones y también lo siente un poco más cercano dentro de su práctica, lo cual también nos puede dar una impronta dentro de los resultados tendiente obviamente hacia la humanización en el quehacer, ¿no? Como que esa puede ser como el limitante o el sesgo un poco más grande y tiene que ver un poco con este tema de la población, que por eso en los dos estudios estos que se mencionaron recientemente, buscamos directamente trabajar con población dentro de los espacios de trabajo para evitar un poco que el interés por la temática sea algo que quede mucho en la impronta de los resultados. Bien, pero por nuestra parte como que ese fue un poco este tema del sesgo. También el uso de un instrumento que al menos en Argentina no se encontraba validado. Nosotros hicimos todas las pruebas para ver la validez del constructo y demás. Encontramos que estaba todo bien, pero también es un poco esto de, bueno, tanteamos el instrumento en la medida que hacemos un estudio y con todas las limitantes creo que también logramos sacar un antecedente bastante interesante, ¿no? Muy similar, de hecho, a lo que hizo Poblete Troncoso cuando hizo la validación del cuestionario CES en Chile también, que trabajó con enfermeras asistenciales y desde el punto de vista, desde lo académico, ¿no? Pero sí, esas fue como más o menos los limitantes a los que nosotros nos enfrentamos y que para los futuros estudios vamos a intentar como que no ocurran de nuevo, como para darle un poco más de confianza a lo que serían nuestros resultados.
Sí, yo aprovechando el espacio y el momento en que estamos en la conversación, es que si existe alguna pregunta de los presentes en relación a lo que hemos estado conversando, de las líneas de investigación, de la metodología, o algún aporte que nos quieran mencionar. A mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, muy interesante la investigación que hicieron y es un tema que, para bien o para mal, nos preocupa mucho la humanización. Como ustedes decían, hay que hacer una nueva visita, revisitar esta temática porque pareciera que estamos con problemas en la formación, tanto de pregrado, inclusive en las relaciones humanas entre nosotros. Bueno, creo que los hallazgos de usted, porque veía que estaba revisando el paper, tiene un alto, digamos, un alto puntaje en los temas de autoeficacia de los estudiantes. Me llamó harto la atención, porque eso habla también, está vinculado a la autoestima, a la seguridad que ellos sienten en la atención. Entonces, vi que el estudio es colombiano. No sé si eso se daría igual en otros países. Tengo dudas si es que aquí en Chile sería tan alta la autoeficacia. Quizás pienso, como en las proyecciones, sería interesante comparar los resultados en distintos países de nuestra misma Latinoamérica, porque creo que pueden haber diferencias importantes en ese sentido. Lo otro que quizá es una discusión un poco más filosófica, y justo en la mañana nos tocó participar con Esmerita, que es la subdirectora del departamento, en una oposición se llama, que postulando unos cargos, unas colegas académicas, y salía este tema de humanización como bien importante. Entonces de ahí a mí me surgen interrogantes, quizás tienen que ver más con aspectos filosóficos, que es, por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos por un lado un enfoque de derechos, ¿cierto? Que consideramos a la persona como una persona que es capaz de tomar decisiones, que participa, que es un ente que tiene empoderado, ¿cierto? Y está inserto en una comunidad. Entonces, mi pregunta era hacia la colega, y la vuelvo a poner acá en la mesa: ¿por qué tiene que haber un externo que le dé la condición de humano, o que le dé la condición de digno, si es que en esencia los seres humanos, incluso desde Kant, sabemos que somos dignos? Entonces también van de la mano mucho, no, el cuidado digno, la dignificación del ser humano, o la humanización del cuidado, o la humanización o sea, esos son como interrogantes que me surgen. ¿Por qué tenemos que hablar de humanización cuando per se somos seres humanos? Entonces ahí también como eso mismo se va vinculando a todo lo que es la tecnología, el chat GPT que nos tiene tan remecido últimamente. ¿Cómo nosotros vamos vinculando este mundo que se aproxima a una mirada que tenga que ver con la humanización? O sea, desde el punto de vista de la cibernética también, cómo nosotros, los cyborgs, más adelante, ¿cómo vamos a ser el cuidado humanizado? ¿Cómo va a trabajar desde esa perspectiva más filosófica? O sea, ¿cómo nos encontramos en este mundo que está tan cambiante y que nos lleva a ver a las personas? Porque inclusive hay Teixeira, que es una teorista portuguesa, y habla de que el solo hecho de que nosotros estemos con el celular en la mano, ya somos cyborg, ¿cierto? Porque funcionamos con el teléfono todo el día. Entonces, esas son como, no sé si ustedes le han dado un par de vueltas sobre eso. Ahora lo pongo acá en la conversación, porque creo que también son aproximaciones quizás más filosóficas, más teóricas. Yo trabajo en el área cualitativa, y claro, para mí es como muy importante también ese otro abordaje. Y lo otro en relación a lo que mencionaban de la religiosidad, la espiritualidad. Mis líneas de investigación tienen que ver con el cuidado de las personas con enfermedad renal, que es mi área del punto de vista clínico. Y también he visto en esas personas, por ejemplo, el tema de la religión muy fuerte, pero entendido como un castigo. Entonces ellos ven las enfermedades crónicas especialmente como un castigo divino. Entonces también como esa lógica, o esa mirada, esa percepción que tienen las personas respecto a su propia enfermedad, se cruza con un cuidado que tratamos de dar humanizado, o que sea un cuidado humanizado, centrado en la persona. Son como hartas otras aristas que quizás son más cualitativas, pero creo que interesante como ver cómo las comprendemos desde las distintas culturas, distintas miradas que tenemos nosotros. Eso. Si ¿Marcela? me Hola, si puedo, respecto a, bueno, lo primero, lo que planteó usted sobre
sobre eso de que por qué tenemos que hablar del cuidado humanizado. Bueno, justamente cuando en realidad somos seres humanos y nos cuidamos entre los seres humanos, o sea, no es que una máquina está cuidando a un ser humano, ¿no? Justamente en el espacio, bueno, Carlos ya lo había mencionado anteriormente, en este espacio de reflexión donde surge este trabajo de investigación, eh, hubo un común de acuerdo entre todos los participantes, porque bueno, hubo varias instancias donde ellos pudieron participar, además de este cuestionario, que después seguramente Carlos lo va a mencionar. Participaron de otras instancias de reflexión a través de nubes ideas, algunas preguntas tipo cualitativas que se hizo, pero bueno, eso no es parte del trabajo de investigación, sino de la jornada. Y, y ahí ellos decían, o sea, no se puede hablar no deberíamos hablar de cuidado humanizado porque la enfermería es eso, estamos cuidando a un ser humano. Y lo segundo, que usted hizo el aporte sobre la religiosidad como una mirada quizás para algunos de castigo, en la clínica donde me desempeño, que tiene una cosmovisión cristiana, religiosa, mi mirada como enfermera de ese tipo de institución es que ellos puedan vivir su espiritualidad, es generar el espacio para que tengan ese momento, esa situación, que se le pueda satisfacer de esas necesidades conforme a sus creencias, ¿sí? Esa es la mirada y ese es el camino por el cual me gustaría seguir trabajando en la investigación, porque creo que los enfermeros no estamos capacitados para atender la espiritualidad del paciente, como una de las necesidades del ser humano. Por ahí me miro, no por la religiosidad en sí, sino que ellos puedan vivir su espiritualidad en el proceso, estoy hablando específicamente en un proceso de internación o en un proceso de rehabilitación. Sí, miren, acá Marcela en el chat nos colocaba porque la misma rutina hace que deje de humanizar al paciente o la sobrecarga laboral pueden ser puntos a lo largo del tiempo y se habla de rehumanizar la profesión. Y ahí hay un elemento súper importante que tiene que ver con ciertas enfermedades laborales que están relacionados también con que generan espacios donde el vínculo entre nuestros usuarios y entre los enfermeros se rompen y generan espacios de despersonalización, como es el caso del burnout, como el caso de, bueno, hay distintos, el distrés moral, hay distintos síndromes que se van sumando a este proceso y hace que esta brecha o esta que mencionábamos como mirar a la persona como un objeto en vez de como un sujeto, se pueda generar y pueda construir estos espacios que son deshumanizados en la práctica. Yo comparto también un poco la reflexión de por qué hemos llegado a un punto de tener que hablar de la humanización, si la humanización es algo inherente del ser humano y es inherente además de una disciplina y una ciencia como la enfermería, donde nuestro foco de estudio es el ser humano. No debería ser un tema que estemos conversando, pero a pesar de eso, probablemente también tenga que ver con elementos ontológicos, cómo se construye el concepto de la humanización en sí, que hemos llegado a un punto de tener que hablar de humanización y de rehumanización. Y y en ese sentido, bueno, en el trayecto que hemos estado conversando, hemos estado reflexionando sobre la temática en sí y sobre el proceso de esta construcción de esta investigación que tiene un corte cuantitativo y Miriam nos da un enfoque complementario desde la mirada más cualitativa. Y aprovechando la instancia, quería preguntarles, ya que estamos hablando de humanización, ¿cómo había sido la experiencia de ustedes de trabajar con nosotros en la revista? Que también es un espacio que genera ciertos estrés, ciertos elementos cuando nosotros vamos a generar nuestra publicación y que en muchos casos, la mayoría de nosotros que nos conocemos, publicamos y sabemos que hay espacios que son menos humanizados dentro de las publicaciones. Entonces quería preguntarles sobre eso, ¿qué les había parecido nuestro espacio de publicación y cómo había sido el proceso editorial? Bien. Particularmente yo tengo, si mal no estoy, para ahora para 2013,
estoy cumpliendo 10 años de dedicarme casi que de lleno a todo este tema de investigación, porque empecé desde los 20, ya cumplí 30, ya tengo 10 años en esto. Bien, a los 19 años sí tuve mi primer paper y tuve mi primera experiencia traumática con el tema de investigación, pero no dejé que eso me bloqueara. A lo paso de los años también he pasado por un montonazo de revistas en las que he ido remitiendo artículos y demás, y no siempre uno se queda como con un buen sabor de boca, por así decirlo. En el caso, bueno, de la revista chilena de enfermería, me aparece la misma a través de las redes sociales, de LinkedIn y demás. De ahí la conozco, veo un poco los lineamientos, veo algunas cuestiones relacionadas con la revista. Me pareció interesante el alcance que tenía, el enfoque, y con Marcela nos sentamos un día a charlar y dijimos, ¿por qué no? Probemos, ¿no? Nunca se pierde nada. A partir de eso empezamos a leer cuáles eran los lineamientos de la revista, preparamos el manuscrito, lo remitimos, y la verdad que la experiencia, una vez que terminó todo el proceso, que fueron cerca de 3 meses, fue bastante linda. No siempre uno se queda como con un buen sabor de boca de las revistas en las que uno envía, sobre todo porque casi siempre uno ve una distancia entre el editor y el autor, como que responden cuando quieren, avisan cuando tienen alguna novedad recién de que el trabajo está ahí, de que no se desapareció. Y la verdad que durante todo el proceso editorial hubo mensajes de el trabajo ha sido recibido, se está evaluando por editor, surgieron estas primeras correcciones, se ha enviado a los pares, tenemos respuesta de un par, podés ir trabajando, estamos a la espera del segundo. Entonces, como que durante todo el tiempo nos mantuvieron en un nivel de comunicación en el cual se hizo cada vez como menos estresante el proceso de esta espera, de la incertidumbre, de saber si han revisado mi trabajo, si lo habrán visto o no. Y particularmente para fines del año pasado o mediados del año pasado, envié un trabajo, por ejemplo, a otra revista. 6 meses después tuve que escribirle a los editores para preguntarle en qué está mi trabajo, y dijeron, no lo hemos visto todavía, y terminaron, nada, me tocó retirarlo de ahí porque me pareció que era un poco una falta de respeto, y es totalmente diferente a lo que sentí acá. De hecho, ahora estamos preparando un segundo manuscrito para enviar a la revista, porque realmente el proceso es muy amigable, es muy sencillo, hay mucho acompañamiento, las directrices de la revista son bastante claras, o sea, los procesos editoriales en general nos parecieron como bastante amigables. Dentro del equipo de investigación también se encuentran la magíster Judith Figueira, que es la secretaria académica de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, y 2 estudiantes, que también como que para los estudiantes es también un poco complejo sentirse en un ambiente que les es desconocido, como es el tema de la investigación, y también lo vivieron como algo bastante amigable. Bien, entonces si para un estudiante lo fue, imagínense para nosotros como investigadores, que estamos acostumbrados un poco a las verdes y las maduras, como se dice por ahí. Entonces, nada, me encantó el proceso, y estamos de hecho ahora preparando un segundo manuscrito para el envío. Así que bastante linda la experiencia, ¿eh? Súper. Bueno, para nosotros también fue muy agradable también el flujo editorial que tuvimos con el equipo. O sea, es de ida y vuelta, cómo se van generando estos espacios que son más fluidos dentro del proceso. Judith nos contaba antes de que empezáramos con esta pregunta, es que la falta de competencia para la gestión de la incertidumbre nos lleva como enfermeros a las rutinas y con ello a la deshumanización, y que tiene que ver también con lo que estábamos conversando anteriormente, con estas, entre comillas, cuáles son las causas, y que conversábamos que había multicausalidad en estos procesos que eran eh, complejos de cuando hablábamos de la humanización, porque ya las relaciones humanas son complejas en sí. Sí, sí. Y- Sumo y- algo, Ujú. Felipe. En nuestro contexto, por ejemplo, en Argentina se suman muchas variables que contribuyen a la deshumanización, sumado al contexto, obviamente, el alcance global del tema de la pandemia, donde se generó en el 2020 un exabrupto, donde el paciente ahora era considerado como, por un lado, un ser a proteger, por lo cual nosotros nos aislábamos para no transmitir enfermedades hacia ellos, pero al mismo también como un potencial fuente de contagio hacia el profesional,
Entonces como que se generó de lado y lado un tema de un distanciamiento que contribuyó un poco a esta situación de la deshumanización, ¿no? El no verle la cara a quien me está cuidando, el no poder tener una conversación fluida, no poder sentir el calor de la mano del otro cuando me está contando una mala noticia, que no pueda sentir ese tema del tacto del enfermero diciéndole, acá estamos, está todo bien, estamos para acompañarte y demás situaciones, como que por ahí también generó un poco del exabrupto. Particularmente en nuestro contexto en Argentina, no es desconocido toda la situación económica por la cual estamos pasando y demás. Eso también ha movilizado mucho a que los trabajadores de enfermería, en un contexto de poco reconocimiento, de bajo nivel de ingreso y demás, se estén migrando a tener gran cantidad de trabajos. Hoy estaba charlando, por ejemplo, y tengo estudiantes con 3 trabajos. Trabajan a la mañana en un lugar, a la noche en otro y los fines de semana en otro espacio. Todo eso para tener una remuneración económica que les permita suplir sus necesidades básicas. Entonces estamos charlando de una población bastante agotada, agobiada, que al momento de querer atender al otro, también está un poco fatigada como para hacer un poco más de lo que se requiere. Bien, aunque lastimosamente esa es la consideración, que humanizar la actividad de enfermería es más de lo que se requiere, porque lo básico es administrar medicación, higienizar, cambiar sábanas y tomar signos vitales, y más de ahí todo es un plus. Como que ese contexto también proporciona muchísimo esta situación de movilización y no sé si lastimosamente, pero por lo menos no se nota dentro de los resultados ese tipo de situaciones, pero porque también trabajamos con una población con interés en la temática, con interés por la mejora, entonces también como que quedó esa impronta de un grupo profesional y de estudiantes movilizados hacia la humanización. Menciona ahí Judith algo muy interesante y tiene que ver con las competencias dentro del tramo educativo. Si nosotros formamos un estudiante para que brinde cuidados humanizados, para que atienda bien a los pacientes y se relacione de la forma más adecuada posible, obviamente vamos a terminar con un profesional al final de toda la currícula, de haber atravesado toda la currícula, que tiene una impronta hacia las relaciones humanas mucho más positiva que otro que simplemente es formado para ver al paciente como un ente biológico y a partir de la patología, del fármaco, del procedimiento. Bien, un poco como que a eso también, el estudiante que se siente movilizado por el tema y también esta cuestión del patrón de la vocación, vamos a decirlo un poco, la cercanía a este tema de la afinidad del cuidado del otro, también influencian mucho los resultados que se encontraron en este trabajo, que lastimosamente hoy en día la vocación para estudiar enfermería ha quedado relegada ante toda esta situación de búsqueda de salida laboral, de búsqueda de una carrera un poco más rápida en comparación con otras profesiones que no tienen títulos intermedios de tecnicatura y demás. Entonces, como que todo ese conjunto de situaciones nos llevan hoy a que tengamos que estar hablando de la humanización del cuidado cuando el cuidado en sí debería ser humano, como también respondiendo un poco a lo que mencionaba la doctora Mirliana. Ujú. Y en ese sentido, como tomando un poco lo que comentábamos antes y lo que nos estabas mencionando ahora, ahí van apareciendo algunas líneas de investigación que tienen que ver con el desarrollo curricular, de cómo, además, cómo generamos las competencias y si realmente estamos evaluando las competencias en el tiempo de nuestros estudiantes en su formación. También tiene que ver con ciertos procesos de cómo se construyen los currículum en cada uno de nuestros países. Nosotros tenemos diferencias en cada uno de los países de cómo se construye la enfermería desde la formación profesional, años de formación, salidas intermedias y todos esos varios, y cómo, bueno, hay una necesidad también social en relación a estos factores de, no quiero hablar de gestión de calidad en sí, pero sí de cómo podemos mejorar y lo que propone la Organización Mundial de la Salud en torno a estos ejes de la calidad o estructuras de la calidad que se han planteado. Entonces, van apareciendo un montón de líneas de investigación que se han ido mencionando más implícitamente o explícitamente en el desarrollo de la conversación. Y en base a eso, yo les quería preguntar, y para que podamos conversar todos, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser líneas de investigación y que también mencionaba un poco Mirliana, de qué pasa en el contexto latinoamericano y cómo podemos generar
investigación desde una mirada de la humanización y que también a mí me interesa desde la mirada, como les comentaba, la SOCHIS, que es la Sociedad de Humanización en Chile, está patrocinando también esta actividad y como director, cumplo las dos funciones, como director de investigación de la sociedad, también cómo podemos de alguna forma trabajar de forma más conjunta desde una mirada latinoamericana. Sí. En el caso particularmente, por ejemplo, de nosotros en la República Argentina, nuestra currícula está un poco como bastante homogeneizada a partir de una resolución que surge en el año 2015, en la cual nos dicen un poco como cuáles son las materias y cuáles son los contenidos de cada una de estas, y a partir de esto nosotros como carrera decidimos hacia dónde orientar. Particularmente en nuestro caso hemos venido trabajando muchísimo respecto a la humanización en los diferentes espacios. Se trabaja desde la humanización en un paciente crítico, que es un paciente muy dependiente, muchas veces que no está atento a lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, como que es rol pleno del enfermero saber qué va a hacer y cómo va a hacerlo, hasta espacios que tienen que ver con el estudiante desde que ingresa y cómo se relaciona por primera vez con los pacientes, qué se le inculca, qué es lo positivo. O sea, durante todo el marco de la carrera, al menos en nuestro caso, le damos esa impronta. Bien, ahora, dentro de muchísimas de lo que son las instituciones, es un poco más difícil, pero porque también hay que respetar un poco este tema de lo heterogéneo, ¿no? Esta situación de querer homogeneizar todo al 100% nos saca un poco la riqueza de las áreas de formación. Sin embargo, coincido un poco que la humanización debería ser un eje particular y de gran relevancia dentro de la formación del futuro enfermero, y creo que todavía es un desafío que nos debemos como sociedad académica, como región, como profesionales que compartimos un área como es el espacio latinoamericano, de sentarnos a debatir cómo hacia dónde vamos a apuntar el perfil formativo y si realmente el enfoque biologicista lo podemos dejar por fin a un lado para trabajar sobre esta integralidad que todas las teoristas de enfermería y que nuestra profesión como base todo el tiempo están reiterando, ¿no? O sea, no sé si es optimismo o pesimismo o un conjunto de las dos, pero como que al mismo tiempo estoy como que es un desafío que nos debemos, pero creo que hay un futuro al respecto, solamente que toca empezar a ubicar este espacio dentro de lo que tiene que ver con la charla, ¿no? Un problema se empieza a trabajar a medida que se visibiliza, y este espacio también puede ser un espacio, un lugar para visibilizarlo. Bien, si no reconocemos el problema, no trabajamos al respecto. Así que por eso el Journal Club nos pareció también bastante interesante un poco para expresar esto que nos movilizó desde un inicio, sentarnos a pensar sobre qué vamos a hacer una actividad de extensión, y hoy terminamos hemos publicado en una revista en el extranjero y hoy estamos discutiendo ese trabajo, ¿no? Como es una cuestión que al principio parecía muy pequeña, cómo derivamos ahora en una cuestión tan grande, que hoy charlábamos y le decía a Marcela como no te dé miedo, pero tenemos una sociedad de humanización escuchándonos, así que yo por las dudas voy a hablar poco. Pero bueno, nada, es un poco como esta situación, ¿no? Pero estamos muy comprometidos con el área Sí. y desde ese punto de vista nosotros lo miramos. Si me permite, Carlos, me gustaría agregar un poco este espacio de diálogo que voy formando con los estudiantes y qué es lo que plantea el modelo de Watson, que es el autodesarrollo, para poder satisfacer las necesidades del sujeto de atención. Y un ejemplo práctico, cuán importante es la formación académica y cómo formamos nosotros a los futuros enfermeros. A los futuros profesionales, como siempre les digo, ustedes son profesionales y tienen que pensar y vivir como profesionales. Un ejemplo básico, cuando hablamos acerca de la hidratación, acerca de la importancia de tomar el agua, los invité a que ellos puedan traer su botella de agua, para que tomen agua estamos 4 o 5 horas desarrollando una clase, y no me concebía a mí en la cabeza que ellos no traían agua. Estos pequeños espacios hacen al autodesarrollo de ellos, al autocuidado. Y entonces, si nos cuidamos a nosotros mismos,
vamos a poder valorar más el arte de cuidar al otro. Creo que por ahí es donde me gustaría seguir trabajando, seguir investigando y seguir aportando para que la enfermería pueda crecer como profesión, pero también como lo que realmente tiene que ser, cuidar en todos los aspectos a otra persona, a otro igual a yo. Súper. No sé si tienen los presentes alguna visión que nos quieran compartir. Ahí Matías nos estaba levantando la mano, después Denise, después Mirliana. Sí, ¿me escuchan? Denise estaba así levantando antes que yo. No sé si Denise quieres comentar algo antes que... María Gabriela también está con la Sí, manita sí, levantada. María Gabriela también. Sí, lo que pasa es que yo estaba hace rato porque lo mío es una pregunta puntual que no puedo no hacerla en voz de las personas que se dedican más al área cuantitativa. Eh, ¿Por qué con la cantidad de datos solamente se quedaron en un descriptivo? La respuesta en mi mente es muy compleja, pero sé que es más sencilla en realidad de reiterar. Voy a intentar hacerla lo más sencilla posible. Y es que a partir de las limitaciones mismas que identificamos en el trabajo, no quisimos seguir profundizando en más análisis por este riesgo de generar algún tipo de interpretación errónea. Esa es la respuesta como simple desde el punto de vista de la estadística, ¿no? No, pero es que es muy bueno porque a la larga, cuando uno lo ve, uno que está desde de la otra mirada, como ahora, claro, uno ya se conoce y podemos ver cómo surgió, pero cuando a ti te llegan, lamentablemente, a uno le llegan 3.000, 4.000 palabras, mucho dato, mucha tabla. Sí, sí, también. Entonces también uno, y aquí no como editora, sino como par evaluador, uno para evaluar se cuestiona y dice, ¿qué habrá pasado por la cabeza de ellos? Porque si bien es cierto, la concepción metodológica viene antes del análisis mismo, ocurre este desvío natural. Y yo lo encuentro terrible, que es que cuando la gente se ve con muchos datos, como que se pone casi como se pone muy creativa. Entonces, yo encuentro muy valorable que ustedes, frente a la cantidad de datos que tuvieran, hicieran esta reacción lógica de ser humanizados realmente y no caer en la tecnologización y decir, no, mira, con la cantidad de datos que tenemos, mejor vemos, le hagamos un modelo, una regresión. Entonces, a mí me hace mucho sentido que incluso en el análisis de datos ustedes plasmaron la humanización y fueron fieles quizás a la esencia que les traía el trabajo. Así que eso no podía no preguntarles. Sí, sí, soy partidario pleno a los estudios sencillos y explotamos los datos nada más cuando se amerita de ello. A veces forzar también el análisis, terminamos llegando a conclusiones que creemos correctas, pero terminan siendo erróneas. Y también previendo un poco esto con Marcela, que se está iniciando en el área de investigación y que tuve el placer de acompañarla durante ese tramo, también lo que concluimos fue un poco como no estiremos más de lo que se amerita para evitar como caer capaz en áreas que no son correctas, al menos para esta instancia no. Entonces, Sí. pero sí, nos Va- quedamos mucho con los trabajos más sencillos, más acotados. Valoro eso de Carlos porque yo justamente no tenía, o sea, no tengo experiencia, y bueno, yo lo quería llevar por otros lados, por el área cualitativa, y Carlos me decía, no, tranqui, lo vamos a hacer después en otra instancia porque no, hay que respetar, eh, bueno, esto, ¿no? El hacer ciencia y hacer ciencia con una buena evidencia y lo más transparentemente posible, ¿no? Así que bueno, ahí, Haciendo una Carlos, aclaración un hemos poco a lo que mencionaba pasado. Marcela, nosotros incluimos una última pregunta dentro del cuestionario que arrojó también algunos datos bastante interesantes, pero que se dispersaban un poco hacia otras áreas que le escapaban al tema. A partir de ahí es que Ujú. menciona esto, Marcela, de que le dije, por ahora quedémonos con lo cuantitativo y lo cualitativo dejémoslo para otra instancia donde podamos profundizar al respecto, porque si no íbamos a tener como datos muy lanzados por encima con una única pregunta con un desarrollo muy acotado, entonces podríamos también llegar a dejar como variables lanzadas ahí, y entonces como un estudio mixto hubiésemos tenido muchísimas más limitaciones. A eso se refiere Marcela con lo que no nos vayamos por lo cualitativo antes de que se entienda otra cosa. Matías nos había levantado su mano.
Sí, genial, muchas gracias Felipe, Denise, gracias a todos y a todas los que están escuchando. Realmente me parece una instancia súper, súper genial. De verdad estoy súper contento. No sé si se escucha bien. Sí, Tengo sí, cerca escucho. también a mi hija por ahí que anda diciendo algunas cositas por ahí. En fin. Eh, Primero quiero hacer un comentario. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Matías Faúndez. Soy acá académico del Departamento de Enfermería en la Universidad de Chile y de verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Quiero, por supuesto, agradecer, Carlos, Marcela. Realmente ha sido muy entretenido escucharle. Y quiero hacer un comentario en realidad que he estado pensando todo el rato acerca de esto de la humanización del cuidado, a propósito de lo que señalaba Mirliana también. Me da la impresión que el concepto, o yo diría el dispositivo, usando una idea muy desde la teoría social, siento que el concepto de humanización más bien es como un dispositivo, quizás de la taxonomía, ¿no? Que te permite como restaurar algo, más que crear algo nuevo, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con lo que dijo Mirliana, ¿no? No es que estamos creando una dignidad humana, más bien estamos restaurando algo que es intrínseco. Y yo creo que en ese sentido es como un dispositivo. De alguna manera es necesario, a pesar de que podría ser redundante. Pero me parece que es más profundo aún, porque si uno mira, por ejemplo, la sociología de las profesiones, siendo enfermería una profesión que se ha estudiado muchísimo en la sociología de las profesiones, uno ve que un fenómeno muy común en las profesiones es que las profesiones van cambiando constantemente. Y cambian, dirán algunos sociólogos, por ejemplo, producto de que la sociedad es muy fluida, ¿no? O sea, es muy móvil, está cambiando y las profesiones también van respondiendo a esos cambios de la sociedad. Entonces sucede muchas veces que en el momento que las profesiones cambian, a veces esos cambios hacen que inevitablemente las profesiones se alejen de su ethos, ¿no? De su esencia. Es parte de un proceso natural en el cual las profesiones se adaptan al medio. Y evidentemente, un rol importante, quizás para algunos segmentos de la profesión, es recuperar ese ethos, es abrazarlo y no perderlo. Entonces me da la impresión que la idea de humanización es un dispositivo que nos permite anclarnos al ethos en la medida que la profesión sigue cambiando y adaptándose al medio. Porque por un lado no podemos mantener el ethos y no cambiar, sino que debemos de alguna manera cambiar y adaptarnos manteniendo el ethos. Entonces yo creo que el concepto de humanización viene a ser ese ancla. Por eso quería un comentario que se me venía a la mente. Y pensando en esa perspectiva de teoría social, les quería hacer una pregunta. A mí me parece muy interesante el estudio. Me encanta la psicología social. De verdad, me encanta. No es mi área de expertise, yo soy enfermero, pero me encanta la psicología social y me parece interesante el concepto de autoeficacia, pero les quería hacer una pregunta que quizás muestre, evidencia que mis intereses, al igual que los de Emiliana, están bien inclinados hacia la investigación cualitativa, pero mi pregunta es, ¿no creen que explorar este fenómeno del cuidado humanizado desde la perspectiva de la autoeficacia podría centrar mucho el fenómeno desde un punto de vista fenomenológico puro, es decir, explorarlo desde cómo un sujeto que provee cuidados, por ejemplo, percibe sus propias capacidades, ¿cierto?, de ejecutar una acción y que esa acción tenga un éxito, que sería la definición de autoeficacia, ¿no?, según Bandura. Entonces, mi pregunta es, ¿creen que exista en sus ideas como de línea de investigación futura una forma quizás más comprensiva o más amplia de explorar este fenómeno de la provisión de cuidados humanizado, que no esté solamente centrado en esa parte más fenomenológica, sino quizás en una forma más estructural? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Marcela, ¿vos o yo? Sí, recuerdo mi trabajo de investigación que no fue publicado, pero que sí me ayudó a poder cumplimentar y aprender el proceso de investigación que es dentro de la cátedra de metodología de la investigación para obtener la titulación como licenciada. Yo quería evaluar la percepción del paciente en el cuidado que recibía. Yo creo que ahí salimos de esto de la percepción, digamos, de lo que piensa el enfermero que puede dar con aquello que realmente da. Yo creo que
si pudiéramos hacer un trabajo donde se pueda medir la autoeficacia, la percepción de la autoeficacia del profesional de enfermería, y al mismo tiempo medir lo que percibe el paciente en el cuidado humanizado o en mi trabajo, como yo había elegido, que era el cuidado espiritual, que en realidad van de la mano, yo creo que sería espectacular. Eso me encantaría, y poder replicarlo, ¿no?, en diferentes partes de América Latina. Bien, complementando un poco también a lo que menciona Marcela, Marcela está muy motivada con este tema de la humanización, el cuidado desde la perspectiva del cuidado espiritual del paciente, que es un punto muy importante dentro de la humanización. Marcela tuvo un apartado el día que socializó su trabajo de investigación. Me acuerdo bastante claro porque lo tenemos aquí, que lo charlamos con Secretaría Académica y todo, y es, bueno, ¿cuál es la perspectiva de otros profesionales respecto a lo que hace un enfermero? Y ahí surgió, por ejemplo, un médico que le dijo a Marcela como, lo que estás investigando no tiene sentido, no lo hagas, no lo publiques porque está todo mal. Y era un profesional de la medicina porque le es muy ajeno este hecho de que nosotros atendamos otras áreas del paciente que no tienen que ver con medicación, higiene, signos vitales y cuestiones similares. Bien, como hablando un poco ahí, un poco de otras cuestiones que tienen que ver un poco con el contexto de la mirada de otros profesionales. Y a partir de todo esto, creo que mirándolo desde lo macro, como mencionaba Matías, tenemos cuestiones acá que han ido surgiendo, como es la mirada desde la parte curricular, que tanto nosotros formamos a nuestros estudiantes para brindar cuidados humanizados y para atender otras dimensiones de la persona en el marco de su atención, y si realmente eso también lo tenemos en cuenta. Nosotros particularmente dentro de las grillas de cotejo de las prácticas tenemos un componente que abarca cerca del 20%, donde se considera todo este tema de la humanización también. Por otro lado, también tiene que ver mucho con el profesional como un ejecutor de una directriz en un espacio de trabajo, ¿no? Cómo nuestros propios espacios de trabajo nos formatean para atender de cierto modo. Particularmente hoy estamos en días donde hay muy pocos profesionales para muchos pacientes y también generan como una sobrecarga de actividades donde el profesional se satura tanto que la humanización pasa a segundo lugar. No tenemos tiempo de sentarnos a charlar con un paciente, preguntarle cómo estuvo su día. Entonces siento que hasta a veces el mismo cuidado que el enfermero brinda, o al menos el dispositivo en el cual lo brinda, lo deshumaniza, ¿no? Por un lado, como la sobrecarga de pacientes que no nos da espacio para más, y por otro lado también tenemos otras situaciones extra y bueno, que también tienen que ver con este tema, bueno, del paso del tiempo, de las enfermedades laborales, de la deshumanización como componente del síndrome de Burnout, en conjunto con poca sensación de realización personal, con agotamiento emocional. Inclusive en un estudio que hicimos, me acuerdo en el año 2020, que lo hicimos más con un fin lúdico, porque a veces la investigación lo utilizamos con fines lúdicos, se nos ocurrió meter dos variables que en nuestra mente capaz no tenían nada que ver, como era la autovaloración de la salud del profesional sanitario y cómo eso impactaba sobre el cuidado que ejecutaba. Y terminamos encontrando que un grupo de profesionales con una baja percepción de su propia salud, muchas dolencias musculares, muchos malestares emocionales, alteraciones en la vitalidad y en la salud mental, son un perfil que condiciona para brindar cuidados muy poco eficientes desde el punto de vista del humano. O sea, hay otras variables que nos escapan al tema propio también, inclusive de la formación, que también impactan. Esa es otra área también un poco macro para realizar estudios. Y bueno, también tiene que ver un poco con los motivantes del profesional para brindar cuidados humanos. Esta cuestión que mencionábamos hace un tiempo de por qué elegiste estudiar enfermería y cómo se vincula también con el perfil nuestro como futuros profesionales, de cómo vamos a brindar atención y otras cuestiones, ¿no? Este elemento de la vocación. Uno esperaría que alguien con un alto nivel de vocación brinde un cuidado todavía más humano. La cuestión está si no hay que pensar en que en el dispositivo en el cual lo estamos brindando, si no termina deshumanizándonos. Yo soy un fiel fan de Marcela
porque escucho todavía que Marcela, después de muchos años de ejercer como enfermera, todavía se para en la puerta del paciente a cantarles durante la noche para que esté mucho más tranquilo, que todavía se coloca una coronita con un baloncito de fútbol para el mundial, porque al paciente le gusta sentirse integrado en cosas que la internación los alejó. Así que nada, ese tipo de elementos un poco de lo macro también creo que podrían enriquecer el estudio de la humanización. Ujú. Y María Gabriela nos quería comentar. Hola Felipe, buenas tardes a todos. Sí, yo me voy a retrotraer un poquito lo que hablaban con antelación Carlos y Marcela. Aparte de salud mental, yo estoy especializada en cuidados paliativos y desde ese lugar he podido tener la posibilidad de mirar y de ver las dos cosas, que los profesionales, más que todo en lo que es paliativos, que están un equipo interdisciplinario, no están preparados en su formación de grado para abordar situaciones difíciles con los pacientes. Entonces, es algo que los interpela, que sienten que no tienen las herramientas porque sienten que tienen que mantener una postura, entre comillas, profesional, que es esto, no sostener la mano, no el abrazo, no el ponerme al lado del paciente, sino como que estar en otro lugar de superioridad donde se ha ido un poco la humanidad y entonces hablamos o dan un diagnóstico muy difícil, lo que son las malas noticias, rápido, en un lugar que no se cuida la intimidad, que no se le da el espacio al paciente para poder expresar lo que siente, pero también a lo que mencionaba recién justamente Carlos, tampoco desde las instituciones se ve que haya un cuidado o un trato humanizado para ese profesional. Se hace cuidar sus tiempos, respetar sus necesidades, que a veces todos tenemos nuestros problemas de salud, problemas personales, el ver si nos ocurre algo, que nos den el espacio para sentirnos mal, para poder comentar que nos sentimos mal, que tenemos alguna dolencia emocional. Entonces es como que se va haciendo una coraza para que no me lastime ni siquiera el dolor del otro, porque el dolor del otro me confronta a veces con mis dolores. Y algo que yo, por ejemplo, hago dentro de lo que hablaban recién de que cómo lograr ser un poquito más humanos con los pacientes, yo trabajo en un hospital público los fines de semana en el área de salud mental, 12 horas. Y algo que hacemos con los pacientes, por ejemplo, cuando se despiertan, los despierto para desayunar, les digo que empecemos a elegir qué vamos a escuchar. Entonces pongo Spotify con un parlante que llevé y empezamos la mañana con jazz. Escuchamos jazz y ellos van eligiendo, van y me buscan, inclusive si yo no sé qué autor me están diciendo, les presto el celular para que busquen. Y tenemos diálogo, hemos elegido películas, llevo la computadora, conectamos el HDMI, elegimos películas, hablamos sobre la película, qué les pareció, y se forma una dinámica muy linda en la que ellos se sienten integrados en su propio cuidado. O por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Súper, súper interesante también como de raciocinio teórico que podemos hacer sobre la humanización y cómo lo llevamos a la práctica, porque también eso nos genera un gap, una diferencia de cómo podemos ese plus o ese extra que nos decía Carlos en algún momento, donde quedamos muy mecanizados en hacer cosas y donde no nos queda como tanto espacio para construir el otro, también cómo lo podemos llevar a la práctica. Judith nos mencionaba en una parte que en la formación, además del ethos, es necesario ayudar a los estudiantes a la formación de su patos profesional. Y eso también es otro elemento súper importante. Y nos mencionaba también que ayuda mucho dentro de estos procesos, que es lo que se está incorporando y que Esmerita también es parte de la Sociedad Chilena de Simulación, su past president, que la simulación clínica es un espacio donde se pueden desarrollar estas competencias también en los estudiantes. Entonces hay como también otras líneas de investigación que se podrían generar. Y Miliana nos quería comentar. Sí, gracias
Felipe, bueno, en relación a lo que planteaba María Gabriela, que justo tiene que ver también con lo que iba a comentar, está la teoría del sufrimiento, que es una teoría de Janis Morse, que habla que efectivamente nosotros nos vamos endureciendo para evitar sufrir, para evitar digamos, aprender o incorporar el sufrimiento del otro. Entonces, efectivamente, el tema de la deshumanización, si lo queremos abordar desde esa perspectiva, es algo que nos afecta a todos como sociedad, porque por un lado estamos nosotros que damos un cuidado deshumanizado, pero también por otro lado está los pacientes que tampoco nos ven como humanos, por eso ha aumentado tanto las temáticas de maltrato, de violencia contra nosotros mismos. Entonces, pareciera que no es un tema solo de las disciplinas de cuidado de la salud, que nosotros somos parte, sino que puede ser que un tema a nivel de sociedad que nos está afectando tanto que la pandemia, que la tecnología, el estar encerrado en la casa, el estar metido en el celular, los jóvenes especialmente. Entonces pareciera que todo eso está afectando la forma en que vamos comprendiendo el ser humanos. Lo otro es cuando comentábamos de la necesidad de humanizar ahora, me surge la interrogante si antes éramos más, comillas, o dábamos un trato más humanizado. O sería que antes había menos factores estresantes, porque también hay estudios que hablan que ahora tenemos, no sé, 400 factores estresantes en el día versus los principios de los 90 que habían 30. Entonces, ¿será que en este problema tan complejo también hay un montón de variables que están influyendo en esta complejidad? Y no sé si antes éramos más humanos en el cuidado, estábamos un cuidado más humanizado hace 30, 40 años, o se notaba menos, o estaba más normalizado que la autoridad, o esta verticalidad, esta asimetría de poder. O sea, son como hartas cosas interesantes de reflexionar. Lo otro que quería mencionar tiene que ver yo personalmente no creo que nosotros debamos dejar lo biomédico, porque nosotros somos una disciplina que igual se compone de lo cual y lo cuanti, se compone claro, del cuidado humanizado, se compone de aspectos psicosociales, sociales heavy o muy fuertes, pero también nosotros necesitamos la fase fisiopatológica. O sea, yo no quisiera que llegáramos a hacer una enfermería sin fisiopatología y sin fisiología, porque eso es lo que nos da la mirada integral del ser humano. O sea, no podemos privilegiar la formación tan psicosocial por sobre la formación fisiopatológica o física. O sea, yo creo que no debemos tener miedo a lo biomédico. Por último, ahí voy a manifestar un disenso con mi querida amiga Denise respecto al abordaje metodológico. Yo creo que como lo hicieron, la decisión que tomaron fue la adecuada desde el punto de vista metodológico de hacer un estudio descriptivo, porque aquí hay dos cosas. Uno, que el N era pequeño, eran 70 y algo personas, porque independiente del número de datos no es un muestreo representativo, entonces no tiene mucho sentido hacer correlaciones, además que una muestra más bien intencionada, en el sentido que una población cautiva, ¿cierto? Y lo segundo, que el instrumento que usaron no está validado estadísticamente en Argentina. O sea, no basta con la adaptación cultural siquiera. O sea, cuando uno quiere hacer un instrumento, hay que validar solo por países, porque las culturas igual son distintas, aunque seamos todos latinoamericanos. Entonces, metodológicamente, yo creo que estuvo bien que hicieran un descriptivo. Y sí le sugiero que sería fantástico si se pudiera hacer un estudio de estas características, pero en distintos países de Latinoamérica, y se pudieran ir comparando distintos grupos. O sea, sería un estudio sumamente interesante que podrían, ustedes que la llevan en estos temas, liderarlo. Así que aquí pueden tener muchos invitados de Chile, de otros países de Latinoamérica. Hay gente que trabaja esos temas y son fuertemente cuantitativos, y creo que sería muy interesante replicar su estudio en nuestros países. Así es que muchas gracias por esta tremenda oportunidad de compartir, de reflexionar y de disentir, porque en el fondo la construcción del conocimiento se hace cuando estamos en desacuerdo, no cuando todos estamos de acuerdo en todo y lo encontramos, porque si no, ¿cómo vamos a crecer como sociedad si estamos todos de acuerdo? Los grandes avances en la historia de la humanidad han sido cuando hemos estado en desacuerdo, o ha habido disenso, diferencia o un pensamiento distinto, porque eso nos hace buscar puntos de encuentro y construir juntos. Tal cual, coincido plenamente. Lo único que aclararía es que cuando la doctora Denise había hecho el comentario, creo que esperaba parcialmente un poco esta respuesta de el muestreo fue intencional, fue pequeño, el instrumento. Creo que es más como un espacio de debate metodológico, más como pregunta que como afirmación lo que mencionaba, así que creo que coincidieron plenamente al fin, ¿eh?
Sí, no, en todo caso, o sea, no pasa nada si con Denise trabajamos juntas. Sí, sí. Sí. Y yo creo que también este es un espacio no solamente para nosotros, que estamos probablemente mucho más cercanos a la investigación y que estamos presenciando esta actividad para esto, sino que también para futuros investigadores, para que se den cuenta que los procesos editoriales, que los procesos el mismo proceso de la investigación en sí, no es una cosa estática, no es una cosa que estaba pensando cuando Emiliana nos decía que no sacáramos la fisiopato a los fármacos, porque si yo pensé, en mi cabeza era como si no nos vamos a transformar en chamanes, vamos a trabajar desde una mirada que si bien es muy válida, no es lo que nos convoca como profesión. Y también nos pasa un poco con eso, con la investigación, que se idealiza, casi es algo que uno viene bajando del Olimpo porque hace investigación y hay que acercarla, hay que buscar instancias donde podamos hacer estos procesos de vinculación, de conversación, de que son tan necesarios y de también de, entre comillas, sacarle estas características casi mesiánicas a la investigación, porque también entre más discusión tengamos, más investigación se haga, mejores van a ser los estándares, eh, más evidencia además vamos a tener en nuestros contextos, que también tiene que ver un poco con lo que decía Emiliana, eso de tener instrumentos validados en cada uno de los contextos. Somos muy colonialistas, ocupamos instrumentos, a veces nos saltamos pasos metodológicos, y hay que tener cuidado con esos procesos, pero precisamente sentarnos a conversar como lo estamos haciendo ahora y tener estos espacios era un poco la propuesta de tener este Journal Club, y yo creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Y espero que nuestros invitados se hayan sentido también tan cómodos como nosotros en este espacio. Marcela. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar, que bueno, es mi primera experiencia internacional de poder presentar, y porque bueno, es el primer trabajo en el cual participo como un poco como en el diseño, ¿no? En esto de llevar adelante esta idea y esta propuesta. Así que bueno, muchas gracias, agradecer a Carlos como siempre por su ayuda, por todo lo que él me está enseñando, por la paciencia que me tiene, y bueno, y gracias a todos los participantes. Bien, coincido con Marcela. También en mi caso también es la primera vez que participo en un Journal Club. Así que no sabíamos, hoy tuvimos como muchas conversaciones al respecto de qué podría pasar en este espacio. Dije, bueno, al menos vamos a estar lejos, así que un golpecito no nos van a dar. Y nos mandamos nomás. Pero sí, como que fue una experiencia nueva para todos nosotros. La verdad que nos sentimos bastante cómodos. Se notó también en cómo hablamos, en qué expresamos y en la naturalidad también de las charlas, de sus participaciones. Creo que lo sentimos bastante ameno. Comparto, creo que eso con Marcela. Me encantó mucho compartir un espacio con otros investigadores hablando de temáticas que a mí me encantan y poder también aproximar a todo este tema de la investigación desde su punto de vista de trabajo a una exalumna como Marcela. Me parece fantástico también. Súper. Matías creo que quería decir algo. Mirliana nos quería decir algo. ¿Había levantado la mano? Mati, el Mati tiene la mano Matías, levantada. sí. Sí, Mati. Hoy genial, perdón, es que tampoco quiero alargar, a lo mejor si ya están todos con el horario muy al límite, pero solo en esta lógica de la conversación que me quedé pensando en algunas cosas, y solamente quería señalar que me encantó el espacio, y de hecho me hizo pensar en algo que alguna vez leí que me hace mucho sentido en esto, y también quizás tiene que ver con la pregunta que yo hice y cómo también se fue desarrollando una respuesta en medio también del chat acerca del aspecto más de los afectos o de las emociones, los sentimientos. Me pareció genial porque yo creo que nos hemos sentido muy tentados como grupo de enfermería en general a hacer investigación que a veces se inclina mucho hacia quizá puede ser hacia la psicología o a la parte psicológica de los fenómenos sociales y no necesariamente a la parte psicosocial, ¿ya? Como que de repente quizás nos sentimos más inclinados por esta cosa del el ethos quizás, ¿no? De la persona, el individuo, la experiencia, de la fenomenología.
Y eso está genial, y me hace pensar en la naturaleza acumulativa de la investigación, que en realidad esto hay que seguir construyéndolo, y no cada investigación es una isla fragmentada, ojalá podamos ir construyendo cosas. Me da la impresión que trabajos futuros y líneas de investigación podrían ahora quizás inclinarse hacia la parte social de lo psicosocial, y ver cómo en realidad quizás ofrecer mejores respuestas a lo que preguntó Mirliana. ¿Ya? Que a lo mejor todas esas respuestas no están en el mundo más fenomenológico interno, sino más bien en la parte más social del fenómeno, ya en cuáles son las cosas estructurales que mencionaba Carlos, que constriñen o que condicionan la agencia de las personas, en este caso de los enfermeros o enfermeras que proveen cuidado. Porque a lo mejor yo tengo esa autopercepción de eficacia o esa autoeficacia, pero hay elementos del ambiente estructurales que pueden estar a un nivel medio de las instituciones, por ejemplo, o incluso a niveles muy macro, que están siendo factores importantes y que necesitan ser el sujeto o objeto de estudio de las investigaciones que nosotros mismos podemos hacer. Entonces yo no creo que nos alejemos así como Miliana decía, no hay que tenerle temor a lo biomédico, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tampoco hay que tenerle temor a la investigación estructural, a la investigación que se inclina hacia entender los factores ambientales, los factores meso, lo macro, a nivel de Estado, políticas públicas, políticas globales. No sé, yo creo que es una invitación muy, muy, muy bonita la que nos ha hecho este Journal Club. Estoy muy, muy contento. Bueno, Sí, yo yo también quiero... Ah, Mirli, dale nomás. perdón, súper cortito. Pensando en las reflexiones que hemos tenido, bueno, me recuerdo de otras presentaciones, bueno, yo he presentado en hartas partes, y típico, y yo vengo harto de, al igual que el Mati, harto del mundo bien psicosocial. De hecho mi magíster es en psicología comunitaria, entonces mucho de teorías sociales y lo que conversábamos. Y en esos entornos, que son distintos a los nuestros, del área del más psicosocial, es muy habitual que uno presente y te pregunten, oye, pero a ver, pero reflexionemos, y si se mira desde acá, y se mira este otro lado, y eso es un insumo muy importante para ir creciendo. Y yo creo que estos espacios que han creado los colegas es súper enriquecedor. Y qué rico poder reflexionar sobre estos temas que quizás en el día a día no alcanzamos a hacerlo. Y solo me gustaría recordar la importancia que tiene que nuestras investigaciones, más allá que las publiquemos, también que eso sirva para tomar decisiones a nivel macro, y que eso podamos hacer el puente con quienes toman las decisiones, quienes desarrollan los currículum, quienes dan la mirada a nivel de los ministerios, y finalmente cómo la investigación y la evidencia que construimos aporta a las políticas públicas que van en beneficio del cuidado de las personas. Y yo creo que ahí tienen, pero una línea súper interesante ustedes como, Sí. como equipo de investigación, así que muchas gracias. Bueno, dos cuestiones muy, muy puntuales y ya vamos cerrando, si no los dilatamos tanto, porque si es por mí hablamos hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Soy a hablar un montón. Nosotros ahora mismo en Argentina estamos atravesando por el segundo proceso de acreditación nacional de las carreras de enfermería, y tal fue el compromiso de nosotros con esta temática y con estos hallazgos, que dentro de las reuniones de comisiones curriculares, una de las cuestiones que surge es: charlemos acerca de en qué materias estamos tratando el tema de humanización, porque hay problemas aquí, ¿eh? Podríamos estar haciendo las cosas mejor capaz, y nos sentamos a charlar un poco al respecto, evaluamos el tema de las currículas, miramos el tema de las materias para ver dónde tocábamos humanización y desde qué punto. Entonces como que también un poco nos sirvió este trabajo para también como que tomar un poco de conciencia sobre una problemática que hasta este momento no habíamos tenido tanto en consideración, pero que generamos un puntito como en el enfoque ahora dentro de nuestro propio proceso formativo para evaluarlo, entonces como que también logramos trasladarlo a eso. Y a mí particularmente como investigador, yo vengo de una formación muy basada en esto que usted mencionaba, licenciada Mirliana, de este enfoque en lo biológico, lo patológico y demás, porque mi formación, mis 5 años de carrera de enfermero, 3 de ellos transcurrieron al lado de médicos, desde inmunología, microbiología, patología. Entonces como que mi formación va muy metida hacia un área que no es sociohumanística, y luego mi formación de posgrado se orientó mucho a investigación clínica farmacológica, un doctorado en medicina. Entonces como que toda esta parte de lo psicosocial se me empezó a acercar un poco cuando me tocó pensar sobre qué quiero trabajar mi tesis doctoral, y terminé, bueno,
para llevar un poco la contraria al ámbito tan médico que había, empecé a trabajar con teoría enfermera, con procesos adaptativos ante enfermedades crónicas, y me empezó a gustar un poquito por ahí, y de ahí también un poco como que le dije a Marcela, bueno, trabajemos juntos sobre esta temática que está re interesante, y me quedó gustando bastante. Así que, si bien nunca fui cuadrado así esta cuestión, y aparte la formación nuestra acá en Argentina también lleva una quinta parte de la carga formativa dentro de toda la carrera se va hacia lo que acá llamamos como materias sociohumanísticas, bien, porque el 60% se lo absorben las profesionales, un 20% las sociohumanísticas y un 20% las biológicas, según la división que hacen nuestras leyes. Creo también que se trabaja muy bien esta área y que podemos formar enfermeros integrales que no solamente se vuelvan chamanes, como mencionaba Felipe, haciendo lo biológico a un lado, pero que tampoco se queden solamente con lo biológico. Así que me parece que es una reflexión muy buena y que hace falta destacar a todo esto. Sí, y bueno, en virtud del tiempo, como también tenemos que acotar nuestro tiempo, como dice Carlos, podríamos estar conversando eternamente y estaría muy interesante también la conversación, pero para poder cerrar el ciclo, un poco de las conclusiones que podemos llegar es que si bien la humanización al parecer nos podría parecer un fenómeno que es muy social o psicosocial, también tenemos distintas miradas epistemológicas, ontológicas, incluso metodológicas desde la mirada epistemológica también, donde podemos abordar. Entonces, darnos este espacio de conversación también nos abre camino en la cual nosotros podemos ir viendo que frente a ciertos fenómenos podemos tomar distintas decisiones metodológicas y que no son ni mejores ni peores, sino que cada una de estas miradas metodológicas son complementarias entre ellas, porque nos ayudan a entender, como varios han mencionado, a entender el fenómeno mucho mejor, tener distintas herramientas para poder entender este fenómeno. Y también como parte de la sociedad chilena interdisciplinaria de humanización sociosanitaria, con ese nombre largo que tiene, también agradecer el espacio de relevar esta conversación que también es un tema muy relevante en la actualidad. Nuestra sociedad también tiene una mirada integradora, no solamente desde la medicina o desde la salud, sino que buscar espacios humanizados para todos. Entonces, eh, también es muy enriquecedor desde todas las perspectivas estar mirando este trabajo. Bueno, y agradecer la disposición de ustedes, de todos los que están, pero especialmente a Marcela y a Carlos, de haber publicado con nosotros primero y haber tomado también la invitación, que como decía un poco Carlos, que era como un poco tirarse a la piscina. No sabíamos lo que íbamos a encontrar en este proceso, pero ha sido un espacio de conversación y ese es nuestro objetivo, de poder sentarnos a conversar frente a este punto específico que nos convocaba, que era su investigación. Así que le agradecemos la presencia y le agradecemos también que nos hayan acompañado. Mil gracias por la invitación, muy, muy amables, lo pasamos re lindo. Sí, sí, muchas gracias. Cita en nuestro trabajo. Bueno, Un y gustazo de Felipe. quedamos hasta aquí el día de hoy. Le agradecemos la presencia y prontamente espero que tengamos nuestra segunda versión de Journal Club, que ha sido todo un éxito el día de hoy. Así que le agradecemos su presencia. Gracias, buenas noches a todos. Chao, que estén bien. Lo vamos a colgar en el canal de YouTube, se lo estamos compartiendo por las redes. Exacto. Perfecto, gracias. Chao. Chao, Chao. gracias.